Muy buenas tardes, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido, esto es una palabra de vida con Gialni José. Estamos por aquí, como mismo se llama el programa, para compartir una palabra edificante contigo, para compartir la mejor palabra, que es la palabra de nuestro Señor. Bendigo tu vida de donde quiera que te estés conectando. Si es la primera vez que lo haces, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que active la campanita de las notificaciones para que así sepas cada vez que estamos subiendo un video en YouTube. Te damos gloria a ti, Dios Todopoderoso. Como siempre, iniciamos nuestra transmisión poniéndonos en las mejores manos, que son las manos del Dios Todopoderoso, para que sea Él que dirija lo que vamos a decir, para que sea Él, mediante su Espíritu Santo, que tome control de cada palabra que vamos a decir, de todo lo que Él pone en nuestro espíritu, que tome control para que sea Él, mediante esta vasija de barro, que edifique las vidas, que traiga esa palabra exacta que tú necesitas en este momento. Le envío un saludo a esas personas que están fieles en nuestro canal, que se han suscrito. Si no lo has hecho, como te digo, te animo a que lo hagas. Son muchas las peticiones de oraciones que estamos teniendo. La gloria sea para Dios. Son muchos los testimonios de lo que Dios está haciendo con estas transmisiones, a través de lo que Dios está poniendo en nuestro espíritu para transmitir a las vidas, que sea de edificación, que sea de levantamiento, que sea una palabra edificante para cada situación que tengas en tu vida. Entonces eso es lo que estamos haciendo, compartiendo la palabra, evangelizando, utilizando las redes sociales para traer esa palabra refrescante, esa palabra que es vida y vida en abundancia, como mismo dice nuestra Biblia. ¿Cuál es el tema que traes para hoy? El tema que traemos para hoy es un tema que pica y se extiende, y el tema es el ministerio de la mujer. Wow, sí, el ministerio de la mujer, un tema de bastante controversia, un tema de bastante ataques, persecución. Podemos ver de todo en este tema, porque es bastante extenso. Traté de traerlo lo más resumido, lo más céntrico que pude, enfocarme en las cosas más que yo creí más importantes en este momento, según la guianza que el Espíritu Santo estaba poniendo en mí. Pero ese es el tema, el ministerio de la mujer. A veces escuchamos muchas palabras, muchas preguntas, muchas inquietudes de muchas personas, muchas inquietudes de personas que han escuchado otros ministros hablando del ministerio de la mujer, y incluso se atreven a preguntarte: ¿es correcto que una mujer pastoree? ¿Es correcto que una mujer tenga ministerio? ¿Es correcto que una mujer ministre, profetice? ¿Es correcto que una mujer pueda enseñar, incluso en las iglesias, que pueda enseñar la palabra de nuestro Dios? Aquí vamos a tener esas respuestas. Hoy te traigo esas respuestas, no conforme a lo que yo pienso, sino conforme a lo que dice la palabra, conforme a lo que dicen las escrituras. Tenemos que entender que cuando en la vida del cristiano, siempre tenemos que entender que nuestro mejor ejemplo siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo. Y que vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo siempre levantó el ministerio de la mujer. Aquellas que eran la tsunamita, aquellas que eran la despreciada, aquellas que eran la encorvada, aquellas que no calificaban, aquellas que eran la prostituta despreciada por todo, las que querían apedrear, esas eran las que nuestro Señor utilizaba en su ministerio. Esas eran las que Él levantaba, las que Él le daba la mano. Esas eran las que obraban y le sacaban verdaderamente el milagro a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces en las escrituras la leemos, pero la leemos sin detenimiento, sin entendimiento, sin leer por leer. Entonces las escrituras no se tratan de leer por leer, sino de llegar a ellas, pero con un entendimiento, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que nos dé esa revelación acerca de las escrituras. Vemos mujeres como aquella que fue a nuestro Señor Jesucristo, aquella tsunamita, y le dijo que le diera un milagro, que le diera un milagro.
que tuviera misericordia de ella. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo utilizó una palabra bastante denigrante y le dijo que Él había venido para traer el pan a los hijos, no a los perrillos. ¿Por qué Él utilizaba ese lenguaje? Porque una mujer sunamita, una mujer que no era judía, una persona, inclusive hombre o quien fuera, que no fuera judío, cualquier gentil, cuando nos referimos a los gentiles, nos referimos a las personas que no vienen del linaje judío, que no vienen de la descendencia del pueblo de Israel. Entonces, se referían a estas personas porque ellos eran mezclados, no eran de raza pura judía. Entonces, eran considerados perros, los maltrataban, los humillaban, no los consideraban dignos. Incluso a la hora de nuestro Señor Jesucristo morir en la cruz del Calvario, ellos no eran considerados dignos para muchos de que nuestro Señor le diera la salvación. Ellos no se consideraban, no lo consideraban que ellos eran dignos de obtener la salvación por medio del Mesías Jesucristo. ¿Por qué te digo esto? Porque nuestro Señor es experto en levantar a aquellos a que los hombres desprecian, aquellos a los que no califican para muchos, esos son los que califican para nuestro Dios. Vemos como incluso el ministerio de Jesucristo, quienes lo sustentaban económicamente, eran las mujeres. Y muchos hombres no les gusta hablar de eso en el ministerio, no les gusta hablar de eso en las iglesias. Esto, yo escuchaba el otro día algo y es que yo me quedaba así pensando, yo decía, wow, verdaderamente esta mujer que está hablando, no recuerdo quién era, está hablando lo correcto, porque ella decía que hay hombres todavía en estas épocas que piensan que estamos en el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque todavía siguen culpando a la mujer de todo, todavía siguen culpando a la mujer de aquel error, de aquel pecado, de aquel fruto prohibido que se comió. Entonces son muy buenos para señalar a la mujer por ese pecado de aquel tiempo. Pero como decía esta pastora, el mismo Dios que restauró y levantó al hombre después de esa caída fue el mismo Dios que también levantó y restauró a la mujer. Si nuestro Señor Jesucristo no trató de denigrar, de señalar, de pisotear a la mujer, ¿por qué nosotros vamos a hacerlo? ¿Por qué nosotros vamos a hacerlo? Si nuestro Señor Jesucristo no fue juez de nadie, no lo hizo con nadie, ¿por qué debemos hacerlo nosotros? Jesús fue un hombre que rodeó su ministerio de mujeres, estuvo rodeado de mujeres literalmente durante todo su ministerio. Hay una palabra que vamos a leer en la Biblia y está en Proverbios 31. Algo bien curioso cuando tú vas a Proverbios 31, que Proverbio 31 tiene una inscripción al principio. El tema de este proverbio es palabras del rey Lemuel, la profecía que le enseñó su madre, con que le enseñó su madre. Los comentaristas y los teólogos aseguran que Lemuel era nada más y nada menos que Salomón, y que esta profecía de la que está hablando este salmo fueron escritas, se las enseñó nada más y nada menos que su madre. Y si vamos a la historia, ¿quién era la madre de Salomón? Era aquella mujer conocida como Betsabé, aquella mujer que fue la que mediante su belleza, mediante su hermosura, fue aquella mujer que David puso sus ojos en ella y cometió adulterio y cometió asesinato por esta mujer. Esta es la mujer que el primer hijo que tuvo con David murió, pero vemos que el segundo hijo que tuvo fue Salomón. Y a esta mujer es que Salomón le dedica el Proverbio 31. Entonces, vemos como una mujer que ya no calificaba para el mundo, una Betsabé que hizo que supuestamente David cayera en pecado, es la mujer del que habla este proverbio. Entonces vemos a la altura del versículo 30 que dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura, mas la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Repito, Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esa es la clave. Esa es la clave de toda mujer de ministerio. El temor a Jehová. Siempre y cuando estemos haciendo lo que el Señor nos envió a hacer. Ese es el detalle. Esa es la clave.
el temor a Jehová. Esa es la mujer que va a ser alabada, que va a ser exaltada, que va a ser usada por nuestro Dios, que va a ser el cambio en su vida, en la vida de sus generaciones, en la vida de su familia, en la vida de su iglesia. La mujer que teme a Jehová, esa es la que nuestro Dios va a exaltar, esa es la que va a usar, con esa es la que va a hacer la diferencia, sin importar lo que piensen los demás. El temor a Jehová de toda mujer, esa es la clave, el temor a Jehová. Vemos mujeres alrededor del mundo, todo alrededor del mundo, en el transcurso de toda la historia, mujeres que fueron clave en los ministerios, claves en el evangelio, como es el caso de Kathryn Kuhlman. Vemos a Kathryn Kuhlman, que hay algo que me llama la atención en la biografía de esta mujer, y es que en el testimonio de ella decía que el Espíritu Santo en una ocasión le reveló que lo que ella tenía no era de ella, sino que se lo había querido dar el Señor a un hombre y lo había despreciado. Entonces, a veces pasa eso en las iglesias, a veces pasa eso en los ministerios. Estamos viendo un tiempo de manifestación de Dios, la gloria y la honra sea para nuestro Dios, de manifestación de Dios sobrenatural con las mujeres. Estamos viendo un tiempo donde las mujeres se están levantando, donde las mujeres están diciendo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Donde vemos mujeres que tienen esa disposición sobrenatural. Entonces muchos hombres quieren atacar eso, quieren aplastar eso, quieren señalar esa parte de la mujer. Pero estamos viendo cómo mujeres se están poniendo su traje, su armadura, sus botas y se están yendo a la batalla. A veces los hombres no quieren entender que esto no se trata de feminismo, esto no se trata de empoderamiento de la mujer, esto no se trata de esto. Eso se trata del que esté dispuesto, es que nuestro Señor va a usar, porque nuestro Señor va a hacer la obra, quiera el hombre o la mujer o no quiera. Querramos o no querramos, la obra de nuestro Señor no se va a detener por mí ni por nadie. El Señor va a continuar su obra. El trabajo que Él inició, Él lo va a terminar. Entonces, Él lo va a terminar ¿con quiénes? Con aquellos que estén, como dijo el profeta, dispuestos. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces, hay muchos hombres que, como decía esta misma Kathryn Kuhlman en ese testimonio, están esperando a ver si se deciden. Están esperando a ver si acepto o no acepto el ministerio que tú me ofreces, Señor. Pero el Señor no tiene tiempo para esperar a ver si tú aceptas o no aceptas. Entre lo que tú te decides si aceptas o no aceptas, el que esté dispuesto y diga, Señor, heme aquí, a ese el Señor lo va a usar. A ese el Señor lo va a usar como su instrumento, como su vasija de barro, para llevar el evangelio, para salvación de las vidas, para hacer los milagros que haya que hacer, para usarlo como instrumento, para usarlo como su vasija de barro, para establecer su gloria aquí en la tierra, porque esto no se trata de nosotros, se trata del Dios Todopoderoso a que le servimos. Vuelvo y repito, esto no es feminismo, esto no es empoderamiento, es que nuestro Dios va a hacer lo que tiene que hacer con quien tenga que hacerlo, con el que esté dispuesto, que el Señor lo va a hacer. Hay muchas ocasiones en que vemos cómo hombres de ministerio incluso utilizan en algunas doctrinas, utilizan versículos bíblicos específicos para atacar el ministerio de la mujer. Y aquí te menciono algunos de ellos. Cuando, por ejemplo, tú te vas a Timoteo 2:12, ellos se enfocan en decir que Pablo le dijo a Timoteo que a la mujer que no enseñara. O si no, se van a Corintios 14:34 y dicen que vuelve Pablo hablando en sus cartas, en las cartas paulinas, y dice que a la mujer que guarde silencio, que calle en la congregación. Pero literalmente no se van, solo se van a la lectura del versículo, pero no se van al contexto histórico que pasaba en ese tiempo. ¿Por qué mandaron a las mujeres que no enseñan? ¿Por qué mandaron a las mujeres que se callaran? ¿Cuál era el desastre que había en ese tiempo con estas iglesias en específico? ¿Cuáles eran los pecados? Pecados sexuales, como el caso de Corintio, que la llamaban la ciudad del pecado. Pecado de prostitución. Pecado donde se adoraban todas las diosas, donde las mujeres se prostituían, donde llegaban, era un puerto marítimo donde llegaban muchas
muchos barcos de todas las naciones, de todas las ciudades. Entonces estas mujeres le daban culto a la diosa del momento, que era Diana. Entonces ellos, diferentes diosas, no recuerdo si era Diana, Artemisa, entonces le daban culto a todo esto, pero eran cultos de perversidad sexual que había. Entonces, tratando de eliminar que mujeres que no estaban en condiciones para enseñar a nadie ni para predicar, que no estaban dando un buen testimonio, a esas es que Pablo se refiere que se callen. A esas es que Pablo se refiere que no enseñen. Porque tú no puedes enseñar a nadie si tú no tienes un testimonio para enseñar. Si tú no tienes una vida correcta, tú no puedes enseñarle a nadie todavía hasta donde tú no has llegado. Cuando tú no has llegado ahí, cuando tú no has vencido eso, cuando tú no has vencido ciertas cosas en tu vida, tú no puedes enseñar a nadie. Hay una etapa que tenemos que pasar. Hay una etapa, un proceso, una formación a la que tenemos que sobrepasar para poder enseñar a otros. Porque tú no puedes enseñar a nadie algo que todavía a ti ni siquiera se te ha revelado. Entonces a eso se refería Pablo. Pero también vemos a un Pablo que también le pregunta a Timoteo acerca de su madre Eunice, que le pregunta acerca de su madre Loida, y que le dice que ellas fueron las que lo instruyeron desde niño en las escrituras. El bien conocido versículo que habla en Proverbios de que instruye al niño desde pequeño en las cosas del Señor, y después que sea grande no se apartará. Eso fue lo que hicieron la madre y la abuela, la madre Eunice y la abuela Loida de Timoteo, el discípulo amado, el discípulo de Pablo. Entonces, ¿cómo vemos a Pablo? Que también saluda en muchas de sus cartas a muchas mujeres de grandes ministerios. Entonces dirías, cuando haces esto, tú dirías, pues, ¿crees que se está contradiciendo? No, no es que se está contradiciendo. Lo que pasa es que hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para cada cosa, vuelvo y repito, era un panorama específico, era un contexto histórico. Cuando Pablo se refiere a intervenir en esas situaciones donde las mujeres querían dominar a los hombres, querían dominar, querían hablar, querían hacer de todas las cosas que bíblicamente son inaceptables. Entonces a eso se refería Pablo cuando trataba de callarlas. Pero entonces vemos que después hace mucho alarde, mucha representación de muchas mujeres de ministerio, muchos saludos en sus cartas. Eso lo vemos. No es que Pablo se contradiga, es que él estaba hablando a una región en específico, es que estaba hablando en un tiempo en específico, es que le estaba enviando un mensaje y una carta a unas mujeres en específica. Pero hay muchos hombres de ministerio en estos días que quieren utilizar eso para callar a la mujer en el ministerio de hoy. Eso es lo que quieren hacer. Entonces no podemos permitir que todo este tipo de cosas detengan el propósito de Dios en nuestras vidas. Lo que Dios va a hacer con nosotros, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer, vuelvo y repito, con quien tenga que hacerlo, con el que esté dispuesto. Tenemos también que entender que el mismo Pablo también le habla a Tito en sus cartas y habla también de lo que son las cualidades que debe de tener un anciano y una anciana, que muchas veces no mencionan eso. Nada más dicen, pero son ancianos, los hombres no pueden, las mujeres no pueden ocupar esa posición. Yo te invito a que vayas a la carta de Tito en el Nuevo Testamento, Tito capítulo 2, que habla bien claro de cuáles son las cualidades que debe de tener un anciano en la iglesia, que dice que sean sobrios, serios, prudentes, de fe, de amor, de paciencia. Pero también dice de las ancianas que sean reverentes, no calumniadoras, no esclavas del vino y maestras del bien. Entonces, ¿dónde queda la teoría de algunos acá cuando dicen que la mujer no puede tener ministerio? Cuando vemos grandes mujeres, especialmente cuando tú te vas al libro de los Hechos, tú ves la historia de muchas mujeres que fueron íconos, que verdaderamente pusieron su granito de arena en el avance del evangelio. Vemos mujeres poderosas, como es el caso de la mujer tsunamita que cuando nuestro Señor le pidió agua, ella le dijo, pero ¿quién eres tú que siendo judío me pide de beber a mí? Siendo tsunamita, cuando tú sabes que los judíos y nosotros no nos llevamos bien.
¿Y qué le contestó el Señor? Si tú supieras quién es ese que te pide de beber. Y a él el Señor le empieza a profetizar, le empieza a hablar de su vida y todo. Le descubre los maridos que tiene. Entonces esta mujer sale y ella es la que busca a todo un pueblo y lo trae a los pies de Jesús. Esta mujer hizo papel de evangelista. Esta mujer. Cuando vemos el ministerio también de Lidia, que era vendedora de púrpura, una de las primeras evangelistas. Lo vemos todo eso en el libro de los Hechos. Pero a la vez uno lo que se pregunta es, cuando atacan el ministerio de la mujer, cuando atacan lo que Dios está haciendo con muchas mujeres y siempre ha hecho alrededor de los años, inclusive en el Antiguo Testamento, ¿qué Biblia es la que están leyendo? Uno se pregunta, ¿qué Biblia es la que están leyendo? Que la mujer no puede ocupar ciertas posiciones. Entonces, ¿quién era Débora en el Antiguo Testamento? Cuando vamos al libro de los Jueces, capítulo 4, capítulo 5, que vemos que Débora se levanta como profetisa, se levanta como esposa, porque lo dice la palabra, que era esposa. No es que soltó su rol de esposa, era esposa. Era esposa, era profetisa, era jueza. El pueblo la consultaba debajo de una palmera. Esa era Débora. Entonces el Señor le da una palabra, llama a Barak para ir a la guerra. Ahí es que Barak le dice, si tú no vas conmigo, yo no voy a la guerra. Ella se pone sus botas y se va para la guerra con Barak. Pero le dice bien claro, la victoria no va a estar en manos tuyas, Barak, va a estar en manos de una mujer. Entonces ahí es que nuestro Dios al final mata a Císar, el capitán del ejército enemigo, que le es clavado una estaca en las sienes por vía de una mujer llamada Jael. Entonces, ¿dónde está la Biblia que están leyendo mucho cuando atacan el ministerio de la mujer? Vuelvo y repito, no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo. No quiero que se malinterprete y piensen como que esto es feminismo, que ya no estamos levantando, ya no estamos empoderando. No, esto no se trata. Porque no se trata de eso. Porque de la misma manera que te voy a decir que hay mujeres que verdaderamente hicieron historia en nuestra Biblia, que están marcadas, que están ahí, que no la pueden borrar. Hay mujeres como Esther, que cambió toda una generación, que protegió el linaje santo. El plan de Dios estaba en las manos de esa mujer, que Dios la eligió para un tiempo exacto, como mismo le dijo el Señor, para este tiempo yo te elegí, Esther, para este tiempo. La mujer que preservó toda la nación de Israel, toda la nación judía, porque estaba a punto de ser exterminada. Entonces vuelvo y pregunto, ¿cuál es la Biblia que están leyendo? La leen, la sacan de contexto, la leen como le conviene. Vemos muchos ministerios de mujeres en estos años, en estos tiempos, y siempre lo hemos visto, y van a seguir saliendo, porque nuestro Dios va a seguir haciendo la obra con las mujeres, va a seguir haciendo la obra con las mujeres. Esto no se trata de que uno quiera empoderarse, que uno quiera aplastar a los hombres, no. Esto lleva un orden. Nosotras las mujeres tenemos que reconocer que aunque nosotros tengamos ministerio, aunque nosotros tengamos un llamado de nuestro Señor, tienes que entender cuál es tu rol como mujer. Porque cuando tú entiendes cuál es tu rol como mujer, tú no eres competencia para ningún hombre. Cuando tú entiendes cuál es tu rol como esposa, como madre, como mujer de ministerio, tú no tienes que competir con nadie. Porque esto no se trata de competencia, esto se trata de hacer la voluntad de nuestro Dios, de ejercer el llamado para que Él nos llamó desde la eternidad, como mismo dice en Jeremías 1:5. Desde el vientre te conocí, desde el vientre le dijo a Jeremías. Entonces así nos dice también a nosotros. La misión que el Señor ya tenía para nosotros, la tenía predestinada desde antes de la fundación del mundo. Entonces tenemos que entender que cada misión que vamos a tener de parte de nuestro Dios tiene que ir alineada al rol que tenemos como mujer. Como mujer no podemos querer ejercer un ministerio en irreverencia. ¿A qué me refiero? Cuando hablaba aquí, en esta parte que mencionaba acerca de cuáles son las cualidades que debe tener una anciana. Reverentes. Cuando hablamos de personas irreverentes, que no tienen reverencia por nadie, hablamos también de personas de ministerio, de mujeres que no se someten a nadie, que tienen una cabeza en la casa, pero la cabeza son ellas, que tienen un ministerio y ahora porque el Señor me eligió a mí,
Mi esposo se tiene que aguantar. Mi esposo tiene que soportar. Mi esposo se queda ya en un segundo plano porque aquí la del ministerio soy yo. No, las cosas no funcionan así. Cuando tú entiendes tu rol como mujer, como esposa, como madre, como mujer de ministerio, tú tienes que entender que el hombre que está a tu lado, repito, sea o no sea cristiano, vuelvo y repito, sea o no sea cristiano, hay un rol tuyo y hay un rol de ese sacerdote que el Señor puso en tus manos. Hay un rol para cada uno. Hay un rol. Entonces no podemos traspasar las fronteras. No podemos venir a decir, porque yo tengo ministerio, pues ya aquí mando yo. No, eso no funciona así. Eso no funciona así. Hay un sacerdocio en el hogar establecido bíblicamente desde el Génesis, donde es el hombre la cabeza del hogar. Esto es un orden establecido por nuestro Dios. Nuestro Dios es la cabeza de todo. Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Y nuestros sacerdotes en la casa son la cabeza. Entonces, si hay un orden establecido y tú reconoces y tú sabes cuál es el rol tuyo como esposa, como madre, como mujer de ministerio, tú no vas a estar compitiendo con nadie. Ni con tu esposo, ni con nadie de un ministerio. Porque hay algo que tenemos que entender. Cuando tú tienes identidad, cuando tú sabes que el Señor te llamó, cuando tú sabes para qué te llamó y tienes bien claro tu ministerio, tu posición en Cristo Jesús, tú no tienes que mostrarle a nadie quién tú eres. Tú no tienes que mostrarle a nadie si tienes o no tienes ministerio. Tú no tienes que mostrarle a nadie si de verdad el Señor te llamó o no te llamó. Si creen en mí o no creen. Si creerán o no creerán. O hoy estoy bien, estoy empoderada porque ya me di cuenta que 2 o 3 creen que yo tengo ministerio. Pero ya mañana 2 o 3 me dijeron que verdaderamente no creen en mi ministerio y ya me fui para el piso otra vez. No, eso no funciona así. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Hay un orden establecido, vuelvo y repito, nosotras no somos cabeza. Nosotras no somos cabeza. A menos que no seas una madre soltera que esté con sus hijos tratando de salir adelante sola. En el tiempo en el que estés sola, pues eres la cabeza de tu hogar porque no tienes una cabeza, no tienes un esposo. Pero si tienes uno, vuelvo y repito, converso o inconverso, es la cabeza de tu casa. Es el sacerdote que nuestro Dios estableció según la palabra, según las escrituras. Entonces, las mujeres sí estamos en posición de saber que nuestro Dios tiene planes con nosotros, que tenemos ministerio, que los planes de Dios son de bien y no de mal para nosotros, pero dentro de un orden establecido. No podemos ir allá afuera a querer ejercer un ministerio con una falta de sumisión a las autoridades. ¿A qué me refiero? Yo no puedo estar tratando de ejercer un ministerio allá afuera, tratando de predicarle a las mujeres que se levanten, que si tienen depresión, que salgan adelante, el Señor te restaura, el Señor te liberta, tu matrimonio, tus hijos, pero entonces yo aquí en la casa no estoy sujeta al sacerdote que el Señor me dio. No, eso no funciona así. Tiene que haber un orden. ¿Tienes un ministerio establecido por el Señor? Tienes que tener un testimonio en tu casa también, porque esto empieza en casa. Hay muchas ocasiones que yo he dicho que a veces vemos los problemas que hay con los niños, a veces vemos los problemas que hay con los adolescentes, a veces vemos los problemas que hay con personas en la iglesia, pero no entendemos que todo esto comienza en casa. Como decía ahorita cuando ponía el ejemplo de que Pablo le dice a Timoteo, cuando le habla del buen ejemplo que le dieron su madre Eunice y su abuela Loida cuando le enseñaron las escrituras desde niño. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo? Nosotros que tenemos nuestros hijos que van a la iglesia con nosotros, ¿será que tienen una persona en la casa y tienen otro en la iglesia? ¿Será que tienen un padre o una madre que actúa de una forma en la casa, pero en la iglesia es otra persona? No, eso no puede funcionar así. Tiene que haber un orden. Tiene que haber un orden. Mujer de ministerio, mujer de llamado del Señor. A ti te digo en este momento. Tiene que haber un orden del Señor. Nosotras tenemos un llamado, nosotras tenemos un ministerio, pero también tenemos un llamado que es el primer ministerio, que es este de aquí, el de nuestra casa, el de nuestra familia. No puede haber un llamado al ministerio allá afuera
Cuando tú dejas todo un desorden aquí, tú no cocinas, tú no limpias, tú no atiendes a tu esposo, tú no atiendes a tus hijos, pero allá la iglesia sí la atiende. No, tiene que haber un orden. Tiene que haber un orden. Usted se va para la iglesia, como mismo yo digo a veces, usted se va para la iglesia, que van a comer sus hijos si se quedan, que va a comer su esposo. Baby, ¿qué quiere que te cocine? Que te dejo cocinado, que te dejo listo. Usted no puede irse para la iglesia y dejando todo un desastre, todo un reguero. Entonces hay muchas mujeres que dicen, pues el enemigo se me levantó, se metió en mi casa, se metió en mi matrimonio, ya mi esposo está peleando, ya no hay quien lo aguante. Y muchas veces es porque no están estableciendo ese orden en sus hogares, no están estableciendo ese orden en sus ministerios. Hay un orden establecido en la palabra. Nuestro primer ministerio es este, nuestros hogares, nuestros hogares. Y eso nada más no es para las mujeres, esa también es para los hombres. Nuestro primer ministerio es este. Y el orden tiene que empezar desde aquí. El orden empieza desde aquí. Así que si tú eres una de esas mujeres que estás llamada al ministerio, que has recibido una palabra profética, que has recibido una palabra de nuestro Señor, de parte de nuestro Señor, y sabes que tienes un ministerio, empieza a caminar, que no te dé miedo. Vuelvo y te repito, van a haber señalamientos, van a haber menosprecios, van a haber cosas que tú ni te imaginas, van a venir a tu vida. Toda clase de ataques. Al principio, recuerda, los ataques van a empezar aquí, desde la casa, desde el esposo, desde los hijos, la familia cercana. Ahí empiezan los primeros ataques. Pero cuando tú sobrepases esos, van a venir los de afuera. Pero no te detengas. Que si el Señor te dio una palabra, nuestro Señor no miente, nuestro Señor cumple. Que nadie te intimide. Hay muchas personas que se van a acercar, como me han dicho a mí en muchas ocasiones. No son una ni dos las que yo he tenido que enfrentar. Mucho machismo, mucho señalamiento, mucho decirme quién se cree ella si las mujeres no son nadie. Las mujeres no están para predicar. Las mujeres no están para enseñar la palabra. Acuérdense que Pablo le dijo que se callaran. Las mujeres no están para eso. No sé por qué ella se cree que tiene ministerio si Dios no aprueba el ministerio de las mujeres. Eso me han dicho. Y eso a mí no me detiene porque yo sé quién me llamó. Y eso te digo a ti en este momento. Si puede ser que estés desanimada, si puede ser que digas, no me dejan sobresalir, mi ministerio no va para ningún lado, estoy rodeada de machistas, no quieren apoyar a la mujer, no entienden qué es lo que Dios quiere hacer con las mujeres, que no te intimide nada de eso. Date la vuelta alrededor en tu iglesia y contéstame si pasa lo que pasa en la mayoría de las iglesias, en la mayoría de los centros de estudios, en la mayoría de institutos bíblicos como en el que yo estoy, que te das la vuelta alrededor y el 70% son mujeres. ¿Por qué? Porque estamos dispuestas. Y el Señor va a usar a quien esté dispuesto. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Cualquier mensaje que tengas, lo puedes dejar aquí en la caja de las notificaciones. O si no, puedes enviárnoslos vía correo electrónico a una palabra de vida 2023@gmail.com. Repito, una palabra de vida 2023@gmail.com. Recuerda que nadie detenga tu ministerio, que nadie detenga lo que Dios tiene contigo, que nadie detenga el plan de Dios en tu vida, mujer. Tú fuiste levantada, tú fuiste llamada para levantar a otros. Te digo en este momento, como le dijeron a Esther, para este tiempo te llamó el Señor. Para este tiempo. No deje que nadie detenga eso, porque mira, eso no es lo que dicen las Escrituras. Que nadie detenga lo que Dios va a hacer, lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo en tu vida. Que nadie detenga el ministerio poderoso que el Señor ha puesto en tus manos y que muchos quieren apagar. Porque yo te pregunto en este momento, si tú no eres amenaza para nadie, ¿por qué te quieren destruir? Si tú no eres amenaza para nadie, ¿por qué te quieren aplastar? Que no te intimide nadie. Si Dios te llamó, sigue adelante, que nuestro Dios llama y nuestro Dios respalda. Dios te bendiga y te guarde. Gialdi José, esto fue una palabra de vida. Bye bye.